Buenas noches. Yo acepto muy honrado una cita con gente que yo considero que son como yo. A lo mejor no es cierto, yo no tengo derecho a decirlo, pero en realidad yo sentía que venía aquí porque estaba Alberto Híjar, porque iba a venir Hagerman, porque eran gentes con las que has hecho toda la vida necedades juntos, has creído, has combatido, has ido a las manifestaciones, has hecho cuanta tontería puedes. Que es lo correcto, ¿no? Y al preguntarme arquitectura social, yo me preguntaría si no es necesario que me permitan ponerle una coda mínima para aminorar la potencia del verbo. Si la vivienda digna la declara el joven Peña, entonces la dignidad padece. Cuando nosotros hablemos aquí de arquitectura, yo me atreví, no sé si ya está ahí el letrero, que decía, no, ese no es el mío dice que es para los que están por debajo del nivel de pobreza. O sea, la arquitectura tiene que dividirse entre los que la pueden tener, la pobre de Angélica tiene la casa que se merece, con tanto trabajo en Televisa, 2 o 3 pequeñas telenovelas, y hay gentes que así se paren de cabeza en toda su vida, no tienen derecho a un cuarto. Entonces, la arquitectura de la que yo voy a platicar es los esfuerzos que se hicieron en mi época, que no es todo el tiempo, y vincularlos con un pasado. Entonces, sin más, entro al tema. Arquitectura para los que menos tienen. Y el caso que cito, el del autogobierno. Los que no sepan qué es el autogobierno, ya lo aclararé de pasadita. Sucede que al término de la Revolución Mexicana había una gran preocupación por el cumplimiento de artículos que se habían apuntado en Querétaro, pero que se podrían no cumplir nunca, el tercero, el 27, el 123. Y entonces Vasconcelos, motivado por lo que a mí no me importa, larga la idea de las misiones culturales y de los servicios sociales populares. Después habrá el servicio social universitario, que es otro tema. Y la gente ponía un puesto en el mercado y la gente en el mercado venía y pedía servicio y la universidad se lo daba. Es una imbecilidad. ¿O sería la única manera de empezar a hacer justicia? Si a ti te están pagando la educación, el pueblo, pues ¿qué tal si empiezas a dar servicios desde ahorita al pueblo? Esto era un romanticismo de la época de aquellos izquierdosos de los años 20. A finales de los 20, y ahora sí le voy a pedir que pase la primera imagen del camarada, estábamos ante una incertidumbre. Había cosas que eran verdaderamente agresivas. A mí siempre me ha parecido digno de romance que unos fierros, que unos viles fierros, unos perfiles metálicos, chuecos, le permitan a un personaje subir y declarar proletarios, y él puede desaparecer, bórrenlo, y él sigue estando ahí en acero. Había una arquitectura que empezaba a ser otra arquitectura. Monumento de Eleazar Lichynski a la tribuna Lenin en Petrogrado.
Frente a eso, en México empezaban una serie de esfuerzos de quienes se declaraban partidarios de la izquierda. La casa de Cécil O'Gorman, en el estado original, no restaurada, en las fotos del propio Juan, publicadas por ahí por Ida Rodríguez Prampolín. Los muros de órganos, los ampliados de tecorral o de piedra sin cemento para que respire y la lluvia filtre y detenga la erosión. Y frente a eso, un par de galletas de hormigón y un universo nuevo. Las paredes ya no encerraban el espacio, sino podían abrirse y convertirse en portal o convertirse en refugio de una manera flexible y también con fierro, con simple fierro y soldadura y con vidrios. Ya no había otra cosa intermediando entre las dos. Y después empezó la realidad. La realidad, vean ustedes esas hermosas casas que le quedaron perfectas a Barragán. ¿Qué les parecen? ¿A poco no son preciosas? El mexicano. No, señores, las viviendas obreras de Juan Legarreta de 1932, fotografiadas en 84, en ese estado de conservación y con los colores originales. Son a la cal. Todavía Comex no nos ayudaba. ¿Sí ven eso? Un muro amarillo contra una pared rosa, en esa casita que está ahí en aquella esquina. Y aparecían los proyectos, las casas para los obreros mexicanos de 29 de Juan O'Gorman, allá arriba, el acto más revolucionario de todos. Si hay que hacer aulas para todos, nos quedan dos opciones, decían en esa época. O hacer la biblioteca Vasconcelos para nadie, o hacer escuelas para todos, y si para todos no nos alcanza el dinero, pues las hacemos sin paredes, y están las aulas al aire libre, funcionando en 1926 en México. Obra de Guillermo Zárraga y Luis Ruiz. Y finalmente, hacia 32, la aparición de los primeros multifamiliares populares. Naturalmente, Juan O'Gorman presentó esto a un concurso de vivienda. Les pareció que era mucho y no se valía. 10 años después los haría Mario Pani, pero ya no eran así. Estos eran lindísimos, pero no voy a entrar a analizar arquitectura aquí. La que sigue, por favor. Y entonces viene la obra. Las casas de Balbuena, las casas de La Vaquita, aparecen esas extrañas escuelas. Carlos Leduc, la escuela tipo de Colima, se hicieron 70 escuelas con el modelo de Carlos Leduc. No tenían ventanas, ni las necesitaban, hace mucho calor. Pero en cambio, si venía un ciclón, no les pasa nada, no hay nada que se rompa, etcétera, etcétera. Y finalmente, la presencia de la otra arquitectura. Era la CTM de 1934, pedida por Vicente Lombardo Toledano y proyectada por Juan O'Gorman. Ese enorme salón de membranas que se superponen y que tenía toda la luz interior cubriendo la totalidad, y el cuerpo del grupo de edificios con elementos curiosos de la época. Por ejemplo, en la base del edificio hay una parte de concreto armado con una mirilla, porque en 1934 acaba de caer la Karl Marx Hof y las otras citadeles vienesas en manos de los nazis, y entonces estaba preparada para sacar las ametralladoras y barrer la plaza. Es una arquitectura que la época pedía, o a veces nomás era una ilusión, ojalá, nunca se hizo y nunca se llegaron a usar. No. La que sigue, por favor, una de las escuelas de O'Gorman. Pero como aquí venía el tema de las escuelas, vean la potencia, a mí me parecía precioso. Era una arquitectura que hablaba de otro país. Nueva arquitectura económica y sencilla, digo una vez por todas. Ya está el fotomontaje de todas las escuelas, 1 millón de pesos primarias, solo para que en una reunión de izquierda agarren algo de mitología de izquierda.
En 1923, el Estado mexicano le da $1,000,000 oro a Carlos Obregón Santacilia para hacer la escuela Benito Juárez. Preciosa, yo ahí estudié, linda. Un decenio más tarde, en plena crisis, le dan al colectivo de escuelas de la SEP, Basols, $1,000,000 oro y hacen solamente, se requiere un silencio teatral, todas las que hacen falta. Cada quien hace lo que puede y esa era la promesa que después uno tendrá que declarar incumplida. Se podía, pero se dejó de poder. Hoy el país está lleno de clínicas sin médicos, chiquitas y piñatas, pero ahí están. Las hizo el señor anterior, como se haya llamado, el de la guerra al narco total, ¿no? Ahí están, nomás que nunca hubo aparatos, ni médicos, ni medicinas. Entonces, cualquier cajón se llama lo que ustedes quieran, hospital, biblioteca o nariz de muerto, ¿no? Estábamos ante otra arquitectura. Esta era la prefiguración, la escuela de Tampico, o bien la gran ciudad obrera entre Azcapotzalco y Lindavista, para hacer una Siedlungen de la socialdemocracia europea, pero en América. Hannes Mayer viene a raíz de esto a trabajar en el Instituto de Planificación. Con esto han visto a grandes rasgos la arquitectura social en el siglo XX que nos dio alimento a todos. La que sigue, por favor. Y ahora cambiemos de tono y de calidad. Las fotos son malas, las sacó su servidor, digo, si no veo, háganme el favor si también, pero no están mal. A ver, fíjense bien. El grupo de fútbol del pueblo de Tlaltenango construye el centro comunitario después de una noche de orgía. Están todos sudadazos de la cerveza, pero ahí están matándole a la varilla, doblándole y produciendo objetos insólitos en autoconstrucción. Y si no tienen la menor duda, ese par de damas les mandan decir que a ellos les vale gorra. Estamos haciendo las vecindades en el 85. La calle de Zarco está liquidada, estamos colando en la vía pública. Ahí está el cemento, ahí está la arena, y ahí está la obra. Y las que dirigen la obra son ese par de niñas que están ahí, de bastante buen ver y de peor golpear. Eran fatales, ¿no? Entonces, el tiempo del autogobierno, empiezan los talleres en el 68, cuando construimos la clínica de Topilejo. La izquierda nunca ha sabido que existió una clínica en Topilejo, con médico, claro, de la UNAM. Los mandó un tal Raúl Moreno Wonche, ese compañero. La que sigue, por favor. Y empezó el trabajo. Vino el terremoto, hicimos las brigadas y la universidad mandó a cerca de 300 personas que año y medio no volvimos a la universidad. Vivíamos en la Morelos, en la Guerrero, en la Tlampa, en la Doctores, en la Buenos Aires, etc. Primero, los estudios. ¿Y qué pasa si al techo lo inflamos para que con el dinero para un piso alcance para dos? Empezaba a aparecer una arquitectura que se parecía al problema. ¿Qué es lo que quieren los pobres? Máximo de espacio, mínimo de costo. Es tan sencillo como esto. Había que teorizar, primero académicamente, después prefigurar soluciones que cumplieran requisitos de la vivienda digna. Este fue el propósito de la universidad y como estuve presente, soy combatiente. Si me paso de exagerado es porque cuando uno combate ya no se mide, la verdad, ¿no es cierto? A ver, ¿ustedes conocen una familia normal? Esto es lo que decía la izquierda del autogobierno en la calle. Una familia normal, a menos de que esté deformada, los papás cohabitan y nacen o niños o niñas y no se sabe. Por lo tanto, si ustedes saben sumar en álgebra booleana, 1, los papás, 2, las niñas y 3, los niños, da 3 recámaras,
ahí están 3 recámaras, a construir con 36 metros cuadrados de dinero, que no de construcción, inflando el dinero, alargándolo. Suena payasada, ¿no es cierto? Esa era la promesa incumplida que alguien retoma más tarde, porque querían oír de arquitectura y población. Pues ahí estaba el tema, y ahí está hecha ya la vecindad, eso es todo. $800 nos regalaron unos indios de Quetzaltenango a través de una monjita francesa que llegó en un paliacate y nos entregó el billete en la mano, y se le entregó a una de las señoras, doña Julia, de la vecindad de Labradores, y ahí están las 11 casas. Con esa teoría, la teoría y la práctica. En medio, el trabajo esforzado y en friega, sin temor, con vitalidad, empujados por su necesidad y por estímulos que de la izquierda debería de recordar que son las del proyecto que plantea desde los cuadernos de París un tal Carlos Marx, ¿o no? Ya sé que hoy está de mal gusto ser marxista, pero yo ya estoy muy tarde para echarme para atrás. La que sigue. Y terminamos las vecindades, se hicieron 600 por cuenta del taller José Revueltas y Marchetto. Así quedaron los patios, así quedaron las sotehuelas de cada casa y así quedaron los juguetes. 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, azotea, terraza para tomar el sol y tender la ropa, etcétera, etcétera. Lo hicimos trabajando, la que sigue, por favor. Lo hicimos trabajando con la comunidad. El diseño final al que llegamos, que se repitió más, fue este. No explico los planos, nomás es para que crean que es cierto, ahí está la construcción, con esos planos se hace eso y con eso basta. Pero hay que dibujarlos primero cuando no hay nada, cuando el terreno está con el derrumbe de las piedras encima, hay que retirar las piedras, hay que reorganizar a la comunidad en la calle. Bueno, eso es parte de un trabajo que no se viene a presumir aquí, pues. La que sigue, por favor. Y vean ustedes qué bonito. Aparecieron hallazgos padres. La comunidad aprendió tecnologías nuevas. Colar concreto, pero sin usar cimbra. Es sencillo, pues, nomás entendiéndole, pues, se puede. Entonces el concreto es más resistente, lleva menos acero, casi no ocupa concreto, y por lo tanto entonces el dinero no es una payasada del verbo inflar, es la práctica del verbo inflar, de la teoría, diría el maestro Sánchez Vázquez, al territorio mismo de los efectos. Y después ya quedan las casas como divertidas. La crítica de las armas, la gente es implacable. Ese cartón que está ahí dice, hijos de la tiznada. Todos nos estudiaron que los 3 grupos familiares cupieran en sus recámaras, pero a la señora la pusieron a lavar al rayo del sol, y entonces ella rompe la perspectiva del proyecto arquitectónico con la necesidad objetiva. Ella lo que necesita es un techo que le pare el sol y que no le moje cuando está trabajando, pues. Nos empezamos a enfrentar entonces a que se divertían, pasaban cosas rarísimas, apareció el mundo de los adarves y adentro los patinillos, y apareció, la gente empezó a hablar arquitectura, y era su arquitectura, ellos la hacían, ellos la mandaban, ellos decidían los colores, ellos se negaban, ellos cuando no les gustaba nos decían, oiga, estos alumnos nos los corre porque aquí no nos vienen a ayudar esos güeyes, y órale güeyes, para afuera, como era la regla del mundo. La que sigue, por favor. No quise contarles aquella, pero es del reciclamiento de aguas de lluvia y los 3 usos del agua reocupada. Hoy le llaman eso sustentabilidad y lo hicimos en estas vecindades. Aquí sale, no sé por qué hoy veo yo deformada, pero la idea era esa fotografía. Herramientas didácticas con las que había consultorios como los de Vasconcelos en la colonia Morelos. Y llegaban las señoras, ahí está una señora de Paliacate, allá, de Rebozo, allá atrás, vestida de negro, ¿no es cierto?, que está diciendo cómo quiere, y entonces con un rompecabezas, si ella quiere más, le cambiamos la pieza recámara y la hacemos más grande, pero acto seguido otro le hace la cuenta y le dice cuánto acaba de subir el costo de la casa, entonces tenemos que ver ahora dónde le reducimos para que la suma de los cuadritos siga dando
la tasa de construcción que podemos cumplir. La que sigue, por favor. Y finalmente, los hechos. A esa señora le tocó un poco más de dinero, son las que nos apoyaron los obreros suizos, que eran de la línea de Hannes Meyer, según ellos decían. Yo quiero creer que es cierto. Nos dieron lana. Le dieron $2,400 para hacer su casa. ¿En dónde está la señora? A ver, sean machines. Está en el paraíso, cabrón. En la calle de Lerdo, en la colonia Guerrero, ella está en un patio de 2 por 3 metros, en su hamaca verde, entre sus plantas, tomándose un coco con ginebra. If you like, my dear. Esto era el asunto, una arquitectura que iba a la comunidad y hacía lo que la comunidad soñaba y lo hacía real. Y lo hacía real allá en el norte del país para los indios mayos. Lo hacía real. Claro, había que sacrificarse un poco. No tanto, después estás chupando cerveza riquísimo y te invitan unas comilonas a todo dar, pero te divertías, ¿no es cierto? No son casas de turismo, son casas de indios mayos hechas con $2,500 de apoyo comunitario que llega de otro lado. La que sigue, por favor, creo que ya me empieza a faltar tiempo. Ahí ven a las señoras trabajando, ¿no? Que no sea mentira, una arquitectura es apropiable si una vieja gorda y de mandil se ejecuta un techo en el piso. Y si alguien lo duda, vea la foto. La dirige su hija, la chiquita, porque es la que se entendió la operación. No, mamá, y no, quítate para acá. Y están produciendo un prefabricado que después se volverá jardines de niños, centros comunitarios y iglesias, o poblados completos en Sinaloa, en Chiapas y en lugares de América Latina. Había una posibilidad de hacer otra arquitectura, por eso ahí decía, ¿es posible una opción de izquierda? ¿Qué hay que quitarle a la arquitectura de la calle? La rapacidad. Es que estos hijos de la fregada, lo único que piensan es en dónde está la tasa extraordinaria de ganancias, que es lo menos que ellos se merecen. Y en cambio era posible que se pudiera trabajar en otras relaciones humanas, dice Marx inocentemente, como si fuéramos verdaderamente humanos. La que sigue, por favor, y creo que última. Yo espero que yo esté viendo deformado, porque yo veo todas las diapositivas como si las también hubieran estirado en gelatina. Pero ahí están las casas por Nicaragua, ahí está la última aventura de las vecindades. 4 viviendas en cada 100 metros cuadrados de suelo. La universidad tiene que investigar en abstracto para prepararse a cuando haga falta salir a hacer en concreto y regresar con esa experiencia otra vez a la universidad, a construir el conocimiento, a difundirlo y a tratar de generar con semillitas la germinación de plantas fragantes y espléndidas. No sé si cumplí lo que me pidieron, pero muchas gracias. El aplauso se deja siempre para el final. ¿Qué tal si no les gusta y me apedrean? Y ya me anticiparon un abono. Arte público, frentes políticos y significación. Me voy a poner muy serio y voy a leer para aburrirlos. El arte público incluyente del muralismo es planteado durante la contrarrevolución iniciada en los 20 en México como lucha de tendencias nacionalistas acordes con impulsar el progreso en México. Esto es, la acumulación capitalista con sujetos históricos distintos. El nacionalismo de Estado no solo impulsa la educación laica, universalista y de épica revolucionaria, sino descubre en la edición masiva de los clásicos griegos y latinos y en el muralismo
un recurso masivo de construcción del sujeto pueblo. Otro nacionalismo es el cristero, opuesto a la reforma liberal decimonónica que separa al Estado laico de las iglesias, la católica en especial, que resulta afectada en su economía política y en su intervención en la ideología nacional. Distinto es el nacionalismo impulsado por las comunistas, con su influencia en los movimientos obrero y campesino y en la revolución cultural por el socialismo con dimensión internacionalista. El Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de 1922 es un escándalo porque la ideología artística eurocéntrica considera al arte y los artistas más allá de la política. Por tanto, sindicatos para los obreros, decían los académicos y después lo dirán los galeristas y los curators de ahora. Sindicatos para los obreros y campesinos, no para los sublimes guías de la fantasía inspirada por el gran arte europeo. El SOTPE, el Sindicato de Obreros Técnicos, alega tener un patrón, el gobierno, y se dirige en principio, dice, a la raza indígena humillada durante siglos, a los soldados convertidos en verdugos por los pretorianos, a los obreros y campesinos azotados por la avaricia de los ricos, a los intelectuales que no estén envilecidos por la burguesía. Al final, los intelectuales. La consigna final es por el proletariado del mundo. Esto era un escándalo, los artistas diciendo estas cosas, los pintores. Su órgano de prensa, el Machete, cumple con estos planteamientos. El secretario general, David Alfaro Siqueiros, había publicado en 1922 3 llamamientos a los plásticos de América en Barcelona, convocándolos a, dice él, vivir nuestra maravillosa época dinámica para superar los cánones del arte académico. Influido por el futurismo italiano, afirma que es más bello un auto de carreras que la victoria de Samotracia. Asume las grandes obras del pasado prehispánico y el virreinato influido por la resistencia campesina indígena, según conoció Siqueiros en las campañas militares como miembro del Estado Mayor del general Manuel M. Diegues, veterano de la histórica huelga de Cananea. El tercer llamamiento llama a repudiar el juicio de los poetas y literatos. 3. La militancia comunista de los dirigentes del SOTPE, Javier Guerrero, Diego Rivera y Siqueiros, resulta así marxismo transformado, como llama Fornet Betancourt en 2001, a la construcción teórica más bien ideológica en América, sin tradición discursiva, crítica y polémica como la europea. Acá son más bien las influencias de anarquismos arraigados en organizaciones de artesanos, en las mutualidades obreras y en el comunitarismo campesino lo que construye al marxismo como ideología revolucionaria. Los textos clave sobre enajenación e ideología de Marx y Engels se conocerían en español hasta mediados de los 30. Tampoco se conocía el Estado y la Revolución, ni los textos claves revolucionarios del marxismo-leninismo. 4. Dice Agustín Cueva en 1987. Agustín Cueva fue un sociólogo ecuatoriano que mucho nos aportó. Es justamente a partir de los años 30 cuando cobra cuerpo un movimiento intelectual inspirado en el marxismo y de tanto vigor y envergadura que bien podría considerárselo como el fundamento de toda la cultura moderna americana. Vallejo o Nicolás Guillén, novelistas como Jorge Amado o Carlos Luis Fallas, pintores como los del muralismo mexicano y hasta arquitectos como el gran Niemeyer, sin duda lo mejor de nuestra cultura. Niemeyer murió de más de 100 años comunista. Faltan los arquitectos socialistas impulsores del funcionalismo austero al servicio de los trabajadores
con el proyecto de la educación socialista, las unidades habitacionales, los hospitales públicos y los centros deportivos. Agrega Cueva: el peso del marxismo es tan grande que autores que militan en partidos no marxistas, pero cuya obra está impregnada de una visión materialista del mundo. Sirvan de ejemplo los novelistas Jorge Icaza de Ecuador, Ciro Alegría de Perú o el premio Nobel Miguel Ángel Asturias. En síntesis, destaca Cueva que América se marxistiza entre los años 20 y 30. El marxismo, dice él, se funde indisolublemente con lo nacional y lo popular en la medida en que a. se recuperan las raíces populares subyacentes en grupos étnicos oprimidos, indios, negros, mulatos, mestizos, etc. B. Se reinterpreta nuestra historia y nuestras tradiciones. C. Se crea a partir de lo anterior un nuevo repertorio simbólico y hasta un nuevo lenguaje. Y ello, D. Sin caer en el folclorismo y ubicando esas imágenes y representaciones en la perspectiva de la construcción de una cultura nacional hasta entonces inexistente o por lo menos atrofiada por el carácter estamental de la sociedad oligárquica y por la dimensión imperial. Y E, destacando las múltiples tensiones y contradicciones, incluidas las de clase, que surcan la vida de nuestras naciones. 6. Del 6º al 7º Congreso de la Comintern, es decir, la Internacional Comunista de todos los partidos comunistas, que celebraban reuniones en Moscú, entre 1928 y 1939, cuando desaparece, las consignas de clase contra clase y Frente Unido, a la par de Frente Popular, constituyentes de los estados capitalistas, son la respuesta al crack de 29, el ascenso del fascismo y el nazismo, las amenazas a la URSS como socialismo en un solo país, las dictaduras en América y las particularidades de los países coloniales o casi exigidos de progreso industrial, procreador de la clase obrera con un Estado fuerte, influido por el movimiento obrero y campesino, dirigido por los partidos comunistas que enloquecían porque un día les decían la línea en Moscú es clase contra clase y al día siguiente Frente Unido y luego unidad a toda costa, pero por fortuna hay un comunismo profundo, arraigado fuera de la capital, de la misma manera que ocurre ahora con los partidos políticos. Una cosa es ser perredista de la Condesa o Coyoacán, y otra cosa es ser perredista o del PT o del Partido Popular en Guerrero o en Veracruz o en Chiapas. Lo mismo ocurría con los comunistas de aquel entonces. En el interior del país, dirigentes campesinos comunistas hacían como, por ejemplo, un dirigente campesino de La Laguna, al que luego haré referencia, toma una hacienda, pues lo primero que hace es herrar, es decir, marcar el ganado con la hoz y el martillo. Le costaría la vida a José Guadalupe Rodríguez haber hecho esto. Ese es el comunismo del que habla Cueva, no el marxismo del profesor de la universidad de quién sabe qué, con doctorado en no sé cuántos, etcétera, 80 libros, etcétera, no. Este es otro marxismo, de otra manera, el que describe Cueva. 6. De aquí Marx, en plano americano, como remate en lo alto de la escalinata del Palacio Nacional, señalando al futuro de la historia de México. Dos obreros casi fuera del mural de Diego Rivera, uno de ellos con el Capital bajo el brazo, señalan riendo al sitio de los sabios universitarios. En 1929, Rivera fue corrido de la Escuela Central de Arte de la UNAM. Poco después, Siqueiros proclama los vehículos de la pintura dialéctica subversiva al pintar al aire libre en Los Ángeles en 1932, como necesidad de apropiarse de los soportes y materiales industriales para ser elocuentes y competir al aire libre,
con la publicidad capitalista. Toda la técnica posible hay que apropiársela, como ya marcó mi compañero González Lobo. Pero Diego Rivera opta por el trotskismo como respuesta a la expulsión en 1929 de él y Siqueiros, incapaces de asumir el clandestinaje. Siqueiros publica en New Masses, órgano del Partido Comunista de Estados Unidos, el camino contrarrevolucionario de Rivera, asestándole 19 duros calificativos como pintor de la burguesía, Picasso en Azteclandia, turista mental. Rivera responde en la revista Clave, aclarando que el pleito no es artístico sino político, porque el PCM no soporta que el pintor mexicano más famoso y con mejor mercado sea Rivera. Ya trotskista, Rivera firma con André Breton el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente en 1938, afirmando que los marxistas pueden, sobre estas bases, el repudio a la represión estética del fascismo hitleriano y el realismo socialista soviético, marchar junto a los anarquistas. Hasta aquí la cita. El realismo entra en juego cuando Siqueiros reprueba la pintura de retratos y más retratos de Rivera y la valentía de Rivera solo frente al pasado, a lo que Diego responde aclarando que sus bocetos de Palacio Nacional fueron sometidos al dictamen del Comité Central y pintó a los dirigentes campesinos Primo Tapia y José Guadalupe Rodríguez, asesinados en 1929. Rivera cita a Millet con sus hilanderas y a Daumier con su lavandera, cargando enorme bulto, con resultado semejante a las pinturas de Caballete de él, de campesinos y campesinas en duras tareas cotidianas. También había firmado el proyecto de Federación Americana de Repúblicas Socialistas para la reunión del Buró Latinoamericano Trotskista de la Cuarta Internacional, con el concepto de desarrollo desigual y combinado para encontrarle lugar a los indios, cosa que parecía que a nadie le importaba. El llamado campesinismo de Rivera transformó la ideología estética, no solo influyendo a Eisenstein en la filmación de Viva México, sino en el vestuario, la casa y los usos y costumbres de Diego y Frida. Todo a la par del Machete, la dirigencia del Bloque Unificado Obrero y Campesino, la Liga Antiimperialista de las Américas, Manos Fuera de Nicaragua. Nacido como órgano del Sindicato de Obreros Técnicos, el Machete pasó en menos de un año a ser órgano del Comité Central del Partido Comunista. Los artistas, entre comillas, no esperaban orientación alguna desde arriba, sino eran un grupo político claro, distinto y propositivo. 7. Por su parte, Siqueiros organizaba colectivos para cada mural, lanzaba manifiestos y ejercía como militante comunista. Con Julio Antonio Mella, el veinteañero fundador del Partido Comunista Cubano, organiza a los mineros de los Altos de Jalisco y llega a la Secretaría General de la Confederación Sindical Unitaria de México para romper con el cuento de que la libertad del artista es tal que no debe tener más compromisos que con el arte con mayúsculas. Lleva su internacionalismo con la República Española más allá de los congresos solidarios en Nueva York y Valencia y Madrid, y luego de probarse como correo, transmite las orientaciones de la Internacional Comunista y el Partido Comunista Español con todo lo que esto significa, incluido el atentado contra Trotsky, preludio de su asesinato en 1940. Sin teoría del Estado, sin leninismo, sino con una ideología socialista eminentemente práctica, Siqueiros sostuvo siempre su exigencia de frente popular influyente en el Estado y su positivismo ideológico de Siqueiros del progreso como desarrollo industrial. En un patio de la residencia del empresario Dudley Murphy en Los Ángeles, Siqueiros pintó en un muro al expresidente Calles, conocido como el hombre fuerte, con antifaz de bandido caído al cuello
y un costal de dinero junto y en el muro de enfrente a un soldado del Ejército Rojo con su estrella en el gorro. Había que negar la brocha de Pedro y Pablo y apropiarse de la más alta tecnología. Nada de esto le impidió proponer en Buenos Aires, en la primera conferencia comunista latinoamericana en junio de 1929, él como dirigente sindical, que lo era al ser dirigente de la Confederación Sindical Unitaria, dijo Siqueiros ante el escándalo de los representantes sindicales comunistas: cometeremos un serio error, compañeros, si no tomamos las armas inmediatamente. No queda más remedio para nuestro partido que organizar ya el levantamiento armado, impidiendo que a nuestros militantes se les asesine impunemente. Inmediatamente es necesario organizar al mismo tiempo el sabotaje al imperialismo que seguramente penetrará al país para sofocar la revolución. En el caso de que los yanquis dominen el primer momento el levantamiento organizado por nuestro partido, se pueden destruir sus empresas, dar fuego a sus petroleras, etc. Y luego nos refugiaremos en las sierras, de donde no nos sacarán jamás. A este respecto tenemos el ejemplo de los 10,000 cristeros que se han mantenido en luchas indefinidamente contra el gobierno. El caso Sandino en Nicaragua, aunque no tuvo ideología proletaria, es otro ejemplo. En otro aspecto es el caso chino, en que la revolución no triunfó porque faltaron a su frente elementos audaces. Mao Zedong todavía estaba chiquito. Estas palabras del camarada Suárez, o sea Siqueiros, exigieron la asustada respuesta de Luis, que no era otro que Jules Humbert Droz, de la Internacional Comunista, jugando al clandestinaje con los seudónimos. 8. José Revueltas critica al PCM, del que fue expulsado más de una vez. Comunista sin partido, como se declaraba a raíz de su expulsión de la Liga Comunista Espartaco, fundada por él mismo, abominó de la Escuela Mexicana de Pintura y de la literatura de la Revolución por su ideología exaltadora de la democracia y por sus personajes campesinos, brutos, pero buenos a veces. El realismo en México tendría que plantearse como crítica dialéctica, histórica y teórica a la vez, lo cual obligó a Revueltas a incluir discusiones ideológicas en sus novelas. La definición de realismo de Engels, de caracteres típicos en situaciones típicas, desconocida por los comunistas mexicanos, enfrenta los problemas de la fantasía y de la abstracción histórica. Lo importante para este realismo no es el tema. Fermín Revueltas, que firmaba con la hoz y el martillo en 1924, cuando es criticado por pintar a la Virgen de Guadalupe, responde llamando a considerar los colores estridentes y la síntesis geométrica de la figura popular. 9. El milagro mexicano de posguerra, con la sustitución de importaciones como economía política orientada por el imperialismo yanqui, afecta al arte público con su urbanización centralizadora. Grandes conjuntos arquitectónicos fueron construidos para las comunicaciones y transportes estratégicos, cubiertos de mosaico de piedra por los muralistas de la segunda generación. Siqueiros exigió en los 50 intervenciones en la ciudad universitaria, donde su exaltación de los materiales industriales chocó con el uso de la piedra y el mosaico de Juan O'Gorman, con quien discutió. Los arquitectos socialistas fueron incorporados a la construcción de hospitales, unidades habitacionales, escuelas, el Sindicato Mexicano de Electricistas, con un funcionalismo de servicio popular durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Enrique Yáñez, autor del ESME, incluyó en sus conjuntos hospitalarios posteriores lugares para el muralismo. En el Sindicato Mexicano de Electricistas de 39-40, el mural Retrato de la Burguesía queda como obra cumbre de la dialéctica histórica en imágenes
y del trabajo colectivo con partidarios y defensores de la República Española, coordinados por Siqueiros. Josep Renau aportó el análisis geométrico y el fotomontaje. No hay más ruta que la nuestra, escribió Siqueiros una serie de artículos con este título, repartió críticas desde Picasso hasta el taller de gráfica popular, calificándolo de artesanal, y la revista Arte Público de él salió cada que Siqueiros peleaba. En las discusiones, Siqueiros mantuvo la línea socialista por la liberación nacional y la democracia y el internacionalismo. No había entre los comunistas una teoría del Estado ni de la fase histórica como para formular una práctica consecuente frente a lo que estaba pasando. En las réplicas, O'Gorman, como Rivera, exhibió su materialismo fisiológico sobre la necesidad biológica del arte. 10. Usos y costumbres del hábitat propio de la urbanización salvaje e invasiva son respondidos con el triunfo de la Revolución Cubana. La arquitectura, la precisa proclama de Fernando Salinas y Roberto Segre sobre la arquitectura del tercer mundo sustentó proyectos libertarios como el del autogobierno de arquitectura de la UNAM. El movimiento de 68 incluyó recursos significantes nuevos de la agitación y la propaganda, sin la carga nacionalista de la Escuela Mexicana de Pintura. El Estado replicó con proyectos como la Ruta de la Amistad con escultores amigos desentendidos de los crímenes del Estado mexicano. El movimiento echó a andar plantillas para significar el transporte público, acciones performáticas antes que el nombrecito se instituyera, adquirieron su versión, como en la Mancha Roja, en el Cuerpo de las Palomas de la Paz, el Teatro Guerrilla con las brigadas del Consejo Nacional de Huelga para vincularse y articularse con el pueblo, incorporando cantos, pancartas y mantas con murales transportables. Otros tiempos, otro arte público, el marxismo respondidos por los Cohn-Bendit, los dirigentes europeos, declarando al izquierdismo como recurso contra el comunismo senil. El situacionismo, llamando a revolucionar la vida cotidiana, llegó a unos cuantos activistas de la revolución sexual, el feminismo y la marihuana y el LSD para probar un anticomunismo de alta eficacia en algunos casos, con sentido comunitario, de comunismo tosco. Esa preocupación de Marx y Engels sobre el comunismo comunitarista como rechazo a toda propiedad privada para ocultar la de los medios de producción con todo lo que implica. 11. 70s y 80s fueron de lucha armada en América. El triunfo sandinista abrió paso a la sustitución del marxismo por frentes amplios de liberación nacional, mientras la lucha armada se planeaba y ejecutaba en el clandestinaje sin producción significante. La debacle empezó en Nicaragua con la orientación de la cúpula gobernante de prescindir del marxismo a cambio del sandinismo. Fidel dijo en el primer aniversario del triunfo en 60 que la alianza entre marxismo y cristianismo no era táctica, sino estratégica. Hubo murales en Managua, Estelí y otras ciudades con las obras de la Brigada Ramón Parra de Chile, fundamental para la unidad popular. Hubo murales de Jesús Álvarez Amaya del Taller de Gráfica Popular, de Arnold Belkin en el antiguo Palacio de Gobierno. El Che con Sandino y Zapata aparecieron por todos lados, mientras la Ramona Parra pintaba una emboscada hermosa con los guardias de un lado y a la vuelta de la esquina los guerrilleros. El Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura abrió camino a sus grupos gracias al clandestinaje sandinista de compañeros del Taller de Arte e Ideología y de Trabajadores de la Cultura Solidarios. Marxismo, tradición socialista en imágenes y movimientos de liberación nacional impactaron al primer seminario de formación de promotores culturales, en el que Alberto Híjar terminó como conductor único entre 1979 y 80. Siguió el grupo germinal, el más juvenil del Frente,
con sus talleres infantiles o planteamiento de la manta y murales en organizaciones sandinistas, y en el búnker que fuera Fortaleza Somocista. Su participación en la cruzada de alfabetización les ganó reconocimientos revolucionarios y sus enseñanzas de serigrafía y mimeógrafo artesanales influyeron en la agitación y propaganda. Para culminar la dimensión estética que argumentara Marcuse en 68, afectaron producción, circulación y valoración en el taller de gráfica monumental de la UAM Xochimilco, donde editaron manuales de distribución gratuita para acabar con el paradigma del artista creador sublime. Hicieron murales. La Liberación Nacional se imponía sobre el marxismo como repudio al capitalismo, pero el clandestinaje de las fuerzas de liberación nacional influía confrontado con lo que Ring y Templeton llamaba el ocasionismo. Las reflexiones antiestalinistas de Althusser y las de la microfísica del poder de Foucault fueron sintetizadas en la tesis profesional de un tal Rafael Guillén como señal avanzada de los nuevos aires. Es el único muerto político que celebramos, Rafael Guillén. 12. Años antes hubo que deslindar los muralismos a raíz de que Felipe Ehrenberg proclamó que el nuevo muralismo era tamaño doble carta cuadriculada para amplificarlo al gusto del cliente. Una pintura mural por solo 3,000 pesos. El Centro Regional de Ejercicios Culturales, CREC, con sede en Jico, Veracruz, ofrece al público una interesante selección de prototipos. En el cuarto Festival Cervantino de 76 y con la ayuda de 2 rotulistas y un aprendiz, realizó 4 mantas de 3,50 metros por 2,50 en Guanajuato. Una gran cabeza de Siqueiros en el piso. Juan Diego con su ayate extendido contemplando la cabeza del santo encorbatado y la cabeza de Villa en el rincón izquierdo. Ida Rodríguez objeta la reducción del mensaje al personaje de la industria del espectáculo, y Belkin recordó a los pintores chilenos que hicieron un mural fragmentado en Nueva York en 1933 contra el golpe militar y adujo las experiencias del muralismo chicano contra la reducción de Ehrenberg. Escribí entonces del muralismo utópico al muralismo científico, parodiando a Engels y deslindando el muralismo de los artistas del comunitario y activista como el de José Hernández Delgadillo, distinto a los colectivos y a los de Ehrenberg, que presumía de haber pintado más metros en paredes con espontáneo, todo con el patrocinio del ISSSTE. 13. Un grito en la calle se llamó la exposición anual de mantas, pancartas, aplicación de plantillas y objetos varios, reunidas en un galerón vecino a la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 y al Sindicato de Costureras surgido de los terremotos de 1985. Conferencias e inauguraciones con personajes como la entrañable comunista Benita Galeana daban lugar a las reflexiones marxistas del taller de arte e ideología enfrentadas al anarquismo tosco de los profesores de técnicas y procedimientos. La insurgencia del EZLN dio lugar al primer y único coloquio Ring-Templeton en honor de la mejor activista gráfica. Su concepto de ocasionismo exigía crítica. 14. Signo de identidad de los territorios zapatistas en Chiapas, los muralistas insisten en el Che, Zapata, los encapuchados, los frutos de la tierra y recientemente los primeros, como llaman a los insurgentes de las Fuerzas de Liberación Nacional que iniciaron la exploración guerrillera y que fueron ejecutados por el ejército. Hay unos como Chávez Pavón, muralista, que firman a diferencia de la mayoría. Sergio Checo Valdés ha llegado a sistematizar un método comunitario, luego que el mural en Taniperla fue arrasado con todo y local del primer municipio autónomo zapatista y más de 20 fueron a parar a la cárcel de Cerro Hueco. La solidaridad internacionalista reprodujo no menos de 60 veces el mural de Taniperla y ha invitado a Checo a hacer trabajos semejantes en Canadá y Europa. Él se hace llamar muralero y no muralista. Así, no solo afecta la producción como tal,
sino también la reproducción social y la valoración más allá de paradigmas académicos. La dictadura criminal de Ulises Ruiz en Oaxaca, 1996, activó una propaganda pública contestataria abundante y de alta calidad, donde la plantilla, sus articulaciones para cubrir superficies de 4 por 4 metros y los actos performáticos de tapetes de cenizas, la ceremonia de los rábanos e imágenes identitarias como el Juárez Punk o con boina guerrillera, el Zapata Punk y la Virgen de las Barricadas con máscara de gas, prueban la vitalidad del socialismo tosco en imágenes dignas de reconocimiento crítico para incorporarlas a la dialéctica histórica. 15. La historia sin sujeto y sin fatalidad finalista exigida por Althusser tiene en el mural Los 7 pecados capitales, realizado por Cauduro entre 2012 y 2013, una concreción necesaria en plena Suprema Corte de Justicia. El uso magistral de materiales sintéticos, el hiperrealismo matérico, los guiños para el espectador cercano, el buen humor de firmar Cauduro estuvo aquí, estuvo con B grande, los silenciosos ojos en los cierres de los mal llamados archivos muertos, la masacre popular con el tanque de guerra que se viene encima desde los altos, los ángeles del Estado como granaderos robóticos, la tortura policíaca con agentes güeros supervisando, los rostros infames de las cárceles, el cuerpo yerto en el fondo de un cubo virtual, la historia sin sujeto como justicia imposible. Pablo O'Higgins la había planteado en su mural de 1939 sobre la expropiación petrolera en un auditorio donde Lázaro Cárdenas no aparece a cambio de los trabajadores, los maestros, los soldados todavía del lado del pueblo y las ominosas presencias de los gerentes de los consorcios. La épica de reconocimiento de los explotados, como plantea Brecht. El althusserismo en imágenes cuenta, aporta y encuentra reflexión escasa que dio lugar a la ponencia del taller de arte e ideología en el coloquio Rini-Templeton. La teoría, compañeros, la teoría frente a este infame pragmatismo electorero y ganapán y contratista que nos invade. 16. Lucía Vidales, Premio de Arte Joven 2013 y recientemente Premio Lumen, maestra en artes plásticas, pasó del punk dark al anarquismo, profundizó en su estética, arribó al etos barroco de Bolívar Echeverría al hacer su primera tesis y con su compañero investigador universitario de Economía Política, vive y trabaja, pinta y diseña carteles y organiza asambleas y marchas en Santo Domingo Pedregales, Barrio Bravos y Los Hay, en el sur del Distrito Federal. En la mejor tradición de Proudhon teórico y Courbet realista y comunero, en 1871, interviene retratos de la gente común con trazos pictóricos para lograr verosimilitud realista, esa cualidad estética precisada por Galvano de la Volpe. Sus carteles de realismo elocuente han sido adoptados en movilizaciones por Ayotzinapa, en Washington, Finlandia y Valencia. Retratos y más retratos de la gente común y no de los próceres, tiene su mural en la Iglesia de la Resurrección, al lado de los de otros compañeros y de una salvaje intrusón grafitera como señal de lumpen. El barrio en lucha como sujeto social. Alrededor de 25 murales en espacios y casas de asambleas y reuniones practican la dialéctica organizativa comunitaria de la agitación, la propaganda y el proyecto de largo plazo. Walter Benjamin está presente organizando el pesimismo contrario al triunfalismo y con la mira puesta en la reproducción, la técnica y la transformadora de la sociedad civil en sociedad política, como planea la tesis 10 de Marx sobre Feuerbach. La humanidad socializada está en construcción.
Ya acabé. Gracias, Alberto Híjar. Muchas gracias, buenas tardes. Prometo tardarme solo 3 horas, no se preocupen. Muchas gracias a mis compañeros que me antecedieron porque me dan mucha pauta para platicar un poquito de lo que estamos viviendo como ciudad en este contexto de la izquierda mexicana. Si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. La que sigue, por favor. Eso. Bueno, quiero que nos quedemos con esta imagen unos minutos, porque eso es precisamente lo que en una ciudad como esta estamos viviendo. A veces en alguna clase me preguntan los alumnos, oye, pues es que esto ha de ser como en Chimalhuacán o en, no sé, alguna zona periférica de la ciudad, pero no, estamos dentro de la ciudad y estamos cerca de una zona bastante concurrida, mundialmente conocida, como es la Basílica de Guadalupe, de aquel lado, y de este lado seguramente ustedes ubican perfectamente dónde estamos, ¿verdad? ¿Dónde estamos acá de este lado? Plaza Carso, alias Carsolandia, ¿no? Bueno, con este contexto de ciudad, la preocupación latente es cuáles son las alternativas que como ciudad, que como gobierno, que como un gobierno emanado de la izquierda y que hoy día gobierna desde 1997, estamos haciendo para abatir esto. Esta es una realidad que se repite permanentemente y es una constante en todo el territorio. Y si yo les contara que a unos 400 metros de Plaza Carso tenemos vecindades con viviendas de 4 por 4 metros, sin drenaje, sin agua, sin iluminación, seguramente los interesados en las plusvalías me dirían, eso no es cierto, porque ahí todo está verticalizado y tenemos pues las mejores vialidades saturadas, por supuesto, pero todo está muy lindo. Bueno, pues esto sucede en esta ciudad y me parece que la reflexión tendría que ser, aprovechando lo que Carlos comentaba al principio, hasta dónde hemos aprendido como izquierda de toda esta capacidad de gestión de las comunidades. Más del 70% de la ciudad está construida por un proceso de autogestión. Todo lo que vemos en nuestras grandes avenidas y en nuestros paraderos y, no sé, centros comerciales, pues es parte de ese 30% que ha sido construido de la mano de otras iniciativas. Pero el 70% está en esta condición de autoconstrucción y entonces ante la discusión y ante la preocupación que Carlos al principio mencionaba sobre la construcción de vivienda social y las diferentes alternativas, hoy día estamos en una discusión del espacio público, del hábitat de la puerta de la casa hacia afuera. ¿Qué hacemos hoy día en el espacio público cuando salimos de la casa y vemos solamente asfalto y vemos solamente espacios que no son propicios para reunirse, propicios para complotear, propicios para generar una vecindad cotidiana con nuestros vecinos? A mí me parece increíble cómo ahora en estos grandes conjuntos habitacionales de 300, 400 departamentos, es imposible a veces que conozcas al vecino que vive arriba. Lo escuchas perfectamente y escuchas sus quejidos y los gritos de amor, pero eso es todo el contacto que tienes, porque la construcción misma está diseñada de manera bastante equívoca para que puedas ahorrar materiales, pero ahora en el mal sentido, no como en el buen sentido de la autoproducción, pero también está diseñada para que no te comuniques, para que no te interese qué es lo que está pasando con el otro o con el de abajo, con el de arriba, con el de atrás o con el del frente. Vivimos asediados por una vecindad completamente desconocida. Esto sí sería la dimensión desconocida porque en un complejo de 500 viviendas me parecería un gran logro que quien viva allí conozca a 100 vecinos. No conocemos a veces ni el que está al lado.
Entonces, el reto mayúsculo, la que sigue, por favor, el reto mayúsculo de estas grandes diferencias, la gran pregunta es cómo lo estamos afrontando desde una reflexión de izquierda. Me parecería que desde una reflexión de centro derecha, pues la reflexión más cotidiana, lo estaba leyendo ahorita en un buen libro que no le voy a hacer comercial, pero que acabo de comprar esperando la conferencia, decía, bueno, a lo mejor Le Corbusier tenía la idea de barrer y construir, ¿no? Barramos todo y construyamos todo de nuevo. Pero también la idea de barrer y construir era una idea bastante radical, ¿no? O sea, antes la idea de barrer y construir se aplicaba en la ideología comunista, pero al gobierno, ¿no? O en los saboteadores al gobierno. Pero ahora la idea de barrer y construir la traen los desarrolladores inmobiliarios, a quienes definitivamente Santo Domingo ya no les representa, la colonia Santo Domingo ya no les representa un nicho de autogestión exitoso que ha prevalecido y que convive con Ciudad Universitaria. Les representa un caserío donde no hay mayor atractivo, ni espacio público, ni espacio que vender, y por eso hoy el barrer y construir adquiere un nuevo sentido ante las garras, digámoslo así, respetuosamente, ante las garras inmobiliarias. Pero entonces, este reto mayúsculo, cuando vemos que tenemos alternativas de construcción y tenemos alternativas de procesos participativos y alternativas para generar actuaciones en el espacio público, el reto, la que sigue, por favor. El reto sigue siendo tan evidente aquí en China, o a lo mejor en China es menos, pero no lo sé, pero el reto sigue siendo tan evidente que escenas como estas se están repitiendo todo el tiempo. Y cuando pensamos en toda la política latinoamericana del presupuesto participativo, del ceder un pedacito de territorio o de poder de gobierno para que el ciudadano pueda intervenir en el espacio, entonces nos replanteamos después de 22 años del presupuesto participativo si esto ha sido efectivo y si hoy día todas las favelas brasileñas son lugares turísticos o solamente nos queda el viejo recuerdo de que pueden ser favelas fotografiables. La que sigue, por favor. Y entonces, este es el caso que les comentaba de un espacio que está a escasos 400 metros de una de las zonas de mayor plusvalía de este país y del mundo. O sea, este lugar, cuando a veces lo platico en algún otro foro, les pregunto abiertamente, ahorita ya hice trampa, ya les dije, pero les pregunto, ¿dónde es esto? Entonces me han dicho que es desde Tepito, Chimalhuacán, todo lo que sea, ¿no? Y me parece que en el estigma urbano ese es un espacio, es una foto que corresponde a un espacio de este tipo. Pero la gran realidad y absurda realidad es que este espacio está a 400 metros de Carsolandia, ¿cómo le llamabas? Plaza Carso, ¿no? Y es un espacio que cuando llegas a preguntarle a la gente qué es lo que te hace falta, cualquiera pensaría que a lo mejor están pidiendo algún tipo de equipamiento deportivo, un centro de salud, pero no, o sea, tenemos un hospital enfrente al que solo pueden acceder pues los directivos de estas grandes torres, tenemos escuelas, por supuesto, las cuales pueden acceder los hijos de los directivos de esas grandes torres, pero cuando hicimos las preguntas un poco al aire, un poco malintencionadas de qué es lo que hace falta aquí a 400 metros del Sumaya, nos dijeron cosas muy interesantes, que a lo mejor las estaríamos pensando en los ejercicios que hizo Carlos en los años 70, no me quiero ir más para atrás para no ofender, pero los años 70, los ejercicios donde la infraestructura básica era la necesaria, ¿no? Si yo estuviera en los 70 y le pregunto a esta comunidad, oigan, ¿qué les hace falta? Agua, luz, drenaje, ¿no? Seguramente, ¿no? Servicios. Bueno, pues cuando llegamos a preguntar aquí, apenas el año pasado, 2014, nos dijeron, ¿qué nos hace falta? Agua, luz, drenaje. Entonces, la reflexión a muchísimos años de tener un gobierno de izquierda, ¿no? tómenlo con sus reservas, o tómenlo como quieran, la reflexión es ¿qué estamos haciendo
y hacia dónde estamos conduciendo el desarrollo de la ciudad. En el programa me llamaba mucho la atención que decía, en los albores de este siglo, la arquitectura comunitaria, la recuperación y la apropiación de los espacios públicos toman fuerza como una alternativa que hace frente a los proyectos capitalistas. Yo les preguntaría si a estos vecinos consideran en este momento una alternativa el espacio público que no tienen como una alternativa hacia el capitalismo, ¿verdad? Bueno, aquí definitivamente el espacio público no existe. La que sigue, por favor. Y entonces el escenario se sigue repitiendo como estos sueños donde estás cayendo, tienes fuerzas de flaqueza, no sé, estos sueños repetitivos, y dices, bueno, ¿y ahora cuándo voy a dejar de soñar este tipo de imágenes? ¿O cómo les voy a hacer para que a este tipo de imágenes en mis sueños les agregue otros elementos, al menos que no sean tan grises, al menos que puedan ser un poco coloridos? Y cuando se hablaba al principio del proceso comunitario, es donde ahorita en este momento me parece que continúa estando esta solución ante este, ¿cómo le dicen? Este capitalismo que ya se hablaba hace un momento también, de mi afortunadamente tocayo Alberto Híjar, este capitalismo que hoy día se traduciría en un urbanismo salvaje, en un urbanismo rapaz. Apostémosle al proceso comunitario como aquel que ha podido sobrevivir a todas estas etapas ideológicas, a todas estas etapas económicas que estamos viviendo. Hoy día tenemos altas tasas de plusvalía en muchas zonas de la ciudad, pero siguen estando las comunidades que desde hace 100 o 90 años empezaron a ver cómo sucedía un proceso de ciudad, en este caso en la Ciudad de México. Hace un rato estábamos comentando sobre la película Los Olvidados, en aquella escena maravillosa cuando el Jaibo mata, o no me acuerdo si mataba a alguien o solamente saltaban a alguien, y de fondo se ve una construcción, ¿no?, de fierros, y entonces la pregunta en aquellos tiempos era, bueno, ¿esa construcción va a ser vivienda social o va a ser para estas viviendas que después ocupó Mauricio Garcés y en estas bonitas películas mexicanas? Pero no, pues no fue vivienda social. Las imágenes de Los Olvidados, si las colocamos al día de hoy al lado de estas fotografías, son exactamente las mismas, exactamente las mismas. Nos hemos topado en pleno centro de la ciudad, ya no digo el centro que también podría ser de Carso, ya no digo en este centro, sino en la zona central de la ciudad, con viviendas que en 50, 60 años no han conocido lo que es el drenaje o no han conocido lo que es la división para no estar viendo al que hace del baño y al que duerme y al que come. Hemos encontrado muchísimos de estos casos en la ciudad y entonces la pregunta otra vez obligada es ¿qué hemos hecho desde nuestras trincheras ideológicas y desde nuestras capacidades como interesados en el desarrollo de la ciudad, en los procesos comunitarios, en igualar un poco aquella batalla que parece perdida ante el capitalismo o imperialismo fase superior del anterior, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Me parece que vamos a salir un poco tristes si continúo poniendo sobre la mesa algunos casos, pero saldremos un poco esperanzados si apelamos al proceso comunitario que se ha dado toda la vida. La que sigue, por favor. La que sigue, no se duerman, chicos. Y entonces, ante la desigualdad, ya en este caso ante la desigualdad urbana, se nos ocurrió pensar en algún momento cómo poder aprovechar y sacarle fruto y sacarle jugo a la autogestión de la que somos tan buenos los mexicanos. Casi todo mundo conocemos en nuestras familias o amigos el maestro albañil que le echó otro pisito a su casa, o no contratamos plomeros porque alguien en la familia lo puede hacer, tampoco electricistas, ahora ya contratamos para arreglar el Wi-Fi y todas estas cosas, pero todo lo demás en términos de autogestión, me parece que todos conocemos quién puede producir ciudad desde un nivel muy micro, ¿no? Desde el microurbanismo, desde la esquina de la calle, desde la banqueta levantada que no permite pasar la silla de ruedas
o que hace que el balón se vaya en otra dirección, etcétera. Me parece que todos conocemos a alguien que tiene esta expertise. Y tendríamos que hacer un reconocimiento en este análisis de qué hemos hecho como izquierda, un reconocimiento, sea agrio o medio gris, sobre si realmente hemos reconocido el potencial que la ciudad tiene, o que las ciudades tienen, el potencial mismo del proceso de autogestión. A mí me parece, siendo bastante autocrítico, por supuesto, que no hemos sido suficientemente sensibles al tener toda esta historia de autogestión y tener una ciudad como la que tenemos. O sea, me parece que las diferencias son cada día más graves, incluso no estamos apostándole a un equilibrio de ciudad, pareciera todo lo contrario. Y me refiero rápidamente a los casos, no los voy a mencionar, pero levanten la mano si ustedes ubican algún caso de proyectos urbanos que en este momento estén cuestionados por grupos vecinales. La cámara no lo ve, pero todos conocen un caso. ¿Y qué pasa entonces cuando el ciudadano, el vecino, y claro, también los políticos, porque es muy rico entrar a la discusión de lo que se les pone enfrente, qué pasa cuando se empieza a cuestionar el desarrollo urbano desde una óptica muy ciudadana, muy vecinal, muy de quien transita todo el tiempo por las calles? Hoy día en la Ciudad de México, y creo yo que afortunadamente, hay un debate muy fuerte sobre los proyectos, sobre las iniciativas, sobre las estrategias o herramientas o como lo quieran llamar de desarrollo urbano. Y a mí me parece que es un debate, desmiéntanme quienes tienen más experiencia, es un debate que no se daba en esta ciudad o que no se había dado. El debate era sobre la vivienda y el 85 nos recuerda que el debate sobre una vivienda digna, una vivienda que tenga 3 habitaciones y un lugar para estar y que no sean las viviendas que hoy los grupos inmobiliarios nos dan de 48 metros cuadrados con un ¿cómo le llaman el que está arriba? Un roof garden exactamente, donde nadie quiere ir porque nadie quiere meter a la piscina donde se meten 100. Entonces, me parece que el debate sobre la vivienda pasa hoy día a un debate sobre la ciudad, y un debate de la ciudad desde, insisto, desde la esquina de la tiendita hasta los corredores o zonas o megadesarrollos. Y me parece que es un momento idóneo para la izquierda, para los gobiernos de izquierda, empezar a debatir el modelo de desarrollo urbano que tenemos. Y el modelo de desarrollo urbano que tenemos hoy día, si seguimos viendo escenas como esta, pues me parece que, como hace rato se decía, pues todos los libros y toda la teoría y todos los pensadores que puedan tener una producción literaria interesante, pues tendrían que encontrar forzosamente una pared donde habría que voltear hacia otro lado. ¿Hacia dónde? No lo sabemos todavía en muchos casos. Cuando nosotros llegábamos a platicar con los vecinos que les comentaba de Polanco, nos decían, bueno, a ver ustedes qué plan traen para nosotros. Y en ese momento nos dimos cuenta que no traíamos plan. Y así se los dijimos. Les dijimos, discúlpenme, pero no traigo plan. Ni lo he pensado, ni sé cómo lo voy a hacer, porque la diferencia y la desigualdad que existe en este territorio con muchos otros, no la han podido solucionar hasta ahorita, no la hemos podido solucionar, y entonces tendríamos que empezar a repensar todo esto, como dice Boaventura dos Santos, repensando y radicalizando la democracia. Y eso querría decir abrirnos como gobiernos de izquierda, abrirnos a la ciudadanía y realmente establecer una comunicación que nos permita empezar a contrarrestar esto que se me antoja bastante difícil. Si me tardo demasiado, me callan, por favor, para aquí, ¿ok? 2 horas y media. Bueno, entonces, pasando a la parte práctica, les quiero compartir la que sigue, por favor. ¿La que sigue? Sí, la que sigue, esa mero. Les quiero compartir algunas cosas, esto no, ¿verdad? Pero ¿esto qué se les ocurre que es? Es un río, por supuesto. Claro que es un río. ¿Sí lo ven? Claro. Es un río, pero de basura, ¿no? Y entonces cuando las consecuencias de nuestra planeación, de nuestro urbanismo,
de nuestra idea de ciudad, cuando las consecuencias de nuestra idea de ciudad nos tienen un presente como este, donde incluso el tema sustentable, pues, ni siquiera lo podríamos pronunciar aquí, el reto se convierte en un reto mayúsculo que sobrepasa a la esfera de gobierno. O sea, la esfera de gobierno, y Marco me podrá desmentir, no podría afrontar solo retos de este nivel, de esta envergadura. Y no estamos hablando solo de la Ciudad de México, estamos hablando de montones de ciudades del mundo, donde recuerden ustedes que el 70%, 70 más o menos por ciento de la población del mundo ya vive en ciudades. Entonces, pareciera por todos lados que es completamente imposible entrar a solucionar este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. Y lo que estamos provocando, por supuesto, en las comunidades es un mensaje muy claro, un mensaje no solo de desesperanza, no solo de inseguridad, sino un mensaje de que no hay de otra. Y hasta le ponen el asiento para que, mira, aquí queda, aquí espérate, aquí te va a llegar, no te preocupes, ¿no? El mensaje es, ni te muevas porque ya no va a pasar nada. Y entonces, hace rato comentaba Marco el tema de los temas comunitarios, ¿no? Este trabajo que se hace a escala comunitaria y que, insisto, realmente que el gran aprendizaje que tendríamos que tener como izquierda, porque te digo, me confieso de izquierda, es qué hemos hecho con estos procesos de autogestión. Por supuesto que nos decimos partidarios de la igualdad social y partidarios de que todos tengamos igualdad de oportunidades y que tengamos, que los ricos paguen y que ya no sean tan malos. Pero en la práctica hemos desdeñado los procesos de autogestión que afortunadamente han sido rescatados por los ejercicios, por ejemplo, de la Escuela de Autogobierno, de muchos colectivos de organizaciones que se las ingenian para saber cómo llegar a estas comunidades, pero en la práctica creo que como izquierda hemos desdeñado los procesos de autogestión. Y eso es totalmente lamentable porque quiere decir que en lugar de voltear la mirada hacia la calle, ¿no? Como dice alguien, la ciudad es la calle, hemos volteado la mirada hacia nuestras curules o hacia nuestros programas o hacia nuestros planes, no sé. Hemos volteado la mirada a un lugar incorrecto, me parece. La que sigue, por favor. Y definitivamente la deuda se acrecenta cuando quienes son los depositarios de nuestras indiferencias, ¿no? Ideológicamente hablando, pues son con las personas que convivimos todos los días, ¿no? Y entonces la pregunta obligada de nueva cuenta es ¿hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde vamos a tolerar nosotros mismos o hasta dónde vamos a ser indiferentes en este sentido? La que sigue, por favor. Y salta el proceso comunitario, ¿no? Salta de pronto, prácticamente como hongos en la ciudad, las organizaciones de vecinos que no son ACs, no son ONGs, es doña Lucero con don Fidel, que se han organizado todo el tiempo en la colonia para poner el drenaje, para poner la banqueta, y bueno, si se puede un área verde, pues ya todos estamos de gane. Pero entonces aquí es donde está una de las herramientas, y no lo digo en término despectivo de utilización, sino una de las herramientas y conductos donde el espacio público, donde el proceso comunitario del espacio público tendría que afianzarse. Hace 15 días hubo un foro en Monterrey donde una persona nos preguntaba, oigan, ¿qué grado académico debiese tener una persona para poder tener conocimiento de su territorio y poder incidir, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo empezó a decir, bueno, pues sería ideal que tuviera por ahí una maestría o un doctorado, que sea geólogo, y de pronto, pues alguien más nos dijo, a ver, bueno, si tenemos la maestría y el doctorado y vivimos ahí, bienvenidos, pero si no, definitivamente ni se metan, porque un libro no va a solucionar, insisto, perdone que lo diga, pero un libro no va a solucionar esta situación, ¿no? Quien lo va a solucionar es un conocimiento adquirido a punta de trancazos de las personas que día a día
se empeñan por transformar estos territorios. Y lo hacen con las uñas, lo hacen con las faenas, lo hacen haciendo una vaca para conseguir 2 costales de cemento y armar el desagüe, etcétera. O sea, lo hacen con lo que tienen a la mano. Y entonces, pues el proceso ideológico, ¿verdad?, se estrella contra la pared, como se nos ha estrellado varias veces, y el proceso ideológico no basta para explicar esto. No basta en ningún sentido, y no solo no basta, sino que empiezas a meter tus libros bajo la mesa y dices, híjole, voy a otro foro, voy a hablar a otro lugar, pero no me pregunten de cómo solucionar esto. La que sigue, por favor. Y entonces se puso de moda después el tema de la participación ciudadana. Y entonces empezamos a hablar de la democracia participativa. Y ya la democracia representativa, qué bueno que exista, pero fuchi porque yo no voté por ese diputado. Y se empezó a poner de moda la democracia participativa, donde quien alzaba la mano, donde quien decía que era lo que se estaba necesitando, era aquel que tenía un compromiso con la comunidad. Pero mejor aún, aquel gobierno que promovía que levantaran la mano, pues era el gobierno más sensible a ciertas demandas y a ciertas problemáticas que había que resolver de manera comunitaria. Pero entonces nos topamos con que la asambleitis nos empezó a gustar más que en los años 60 y 70, nos empezó a gustar más, y nos empezó a gustar hacer un tipo de asambleas donde ya no me interesaba si levantabas la mano para decirme algo, no. A mí me interesaba transmitir un mensaje. Y entonces yo hacía asambleas todos los días, si quieren, mañana, tarde y noche, pero aventándome el discurso de las bondades infinitas de quienes iban a exponer. No quiero decir quiénes, pero se los imaginan. Y ya no fue suficiente. La democracia participativa también encontró un dique cuando se encontró con la falta de voluntad política para escuchar. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta que nos digan quiénes somos, qué hemos dejado de hacer, qué parte en esta ciudad hemos defendido y qué parte hemos dejado de lado. Y entonces la gente se organiza y en el caso de la Ciudad de México se empezó a dar una lección muy interesante. La que sigue, por favor. La otra, la que sigue. A ver, tú avánzale y yo te digo hasta dónde, porque esta ya me sacó de onda. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Atrás. Bueno, se empezó a dar un ejercicio interesante donde la propia sociedad civil en el 2007 puso sobre la mesa qué íbamos a hacer ahora después del mejoramiento de vivienda o después de la vivienda, qué íbamos a hacer con la calle, qué vamos a hacer con el espacio público. Si yo les preguntara a ustedes cuántos programas para la intervención del espacio público conocen, bueno, seguramente otra vez todos van a levantar la mano, pero porque se puso de moda el espacio público, se puso de moda y también se puso de moda en combinación con la participación ciudadana, ¿no? La teoría, la gobernanza latinoamericana nos dijo, hagan participación ciudadana y líguenla al espacio público y entonces todos vamos a ser felices, ¿no? Y entonces todos vamos a tener un decremento en las condiciones de las colonias y las comunidades que acabamos de ver ahorita y vamos a empezar a revertir esta gran deuda urbana. A mí me parece que no es suficiente, pero hay ejercicios en los que podríamos empezar a interesarnos. Entonces aquí en la Ciudad de México se empezó a dar una cosa que se llama mejoramiento de barrios. ¿Alguien conoce el mejoramiento de barrios? ¿Todos otra vez? Sí, perfecto. Me ahorraron la plática. Y el mejoramiento de barrios, justo lo que vino a recuperar es aquel expertise, aquella riqueza de autogestión que tienen las comunidades. Nos dimos cuenta, después de mucho machacar, ¿no?, que el insumo de autogestión y del conocimiento que tienen las comunidades es totalmente aprovechable para hacer un verdadero, bueno, ya no quiero decir una posición, pero para empezar a detener los procesos de segregación que existen en los territorios. Y entonces se empezó a generar esta actividad donde, lo voy a decir de manera muy breve, donde las comunidades proponen qué tipo de espacio intervenir, proponen cómo lo van a intervenir y ellos mismos lo realizan.
Cuando nosotros hemos comentado esto en en otros espacios, dicen, bueno, ustedes están locos, porque ¿cómo le van a dar a la gente la decisión de qué hacer con su espacio público? Pues entonces la respuesta es muy lógica. Le pones la fotografía y le dices, bueno, pues porque no lo hemos podido hacer, ¿no? Porque hay una deuda histórica. Y entonces, a prueba y error, nace esta iniciativa donde se le delega a la gente la decisión sobre su espacio público. Y la respuesta inmediata, de verdad que fue alarmante. En la Ciudad de México hay alrededor de 3,600 espacios públicos en un atlas que anda por ahí. Y cuando se salió a la luz este programa, las solicitudes llegaron a rebasar los 3,600 solicitudes. Es decir, la gente pedía, más allá de los espacios públicos contabilizados de la ciudad, pedía acciones en el territorio. Y no nos habíamos dado cuenta, nos habíamos quedado con el discurso de la vivienda digna y de la vivienda social y de la vivienda popular. Y el espacio público se convirtió en algo pues, que lo utilizábamos solo desde la esfera de gobierno. La que sigue, por favor. Y entonces intentamos hacer una definición de qué es lo que se estaba necesitando y qué es lo que estaba necesitando en las zonas pauperizadas de la ciudad, ¿no? Y ya se hablaba un poco del microurbanismo, ya se hablaba que pudiera ser la herramienta para poder generar una especie de colchón ante la desigualdad. No creo que podamos llegar en este momento a hacer unos equilibrios ante Carzolán y demás, pero sí creemos que podemos empezar a tejer una especie de colchón y siempre anclados en el tema comunitario, apostándole al expertise que existe en estos espacios. La que sigue, por favor. Y entonces, vámonos más adelante a las últimas fotografías, por favor, más adelante, más adelante. Bueno, a ver, esa. Cuando el gobierno de la ciudad dice, a ver, vecinos, ¿quién quiere intervenir en su espacio público? Si ustedes ven la hilera de hasta arriba, que son el número de proyectos presentados, o sea, 3,200 comunidades, personas, colectivos, etcétera, dijeron queremos hacer algo con el espacio público. Y les estoy hablando desde un parque hasta un teleférico del Pico del Águila a la Jusco Medio. O sea, ese nivel de conocimiento de las necesidades en el territorio se tiene en la Ciudad de México. A mí me gustaría incluso hacer una especie de museo de las propuestas vecinales, porque podemos encontrar desde galerías de arte, jardines botánicos, los clásicos columpios, el andador para los adultos mayores, o sea, una serie de necesidades que desde el gabinete se dan por hecho, se dan por solventadas. Y entonces la afortunada realidad, porque esta no es la triste realidad, esta es la afortunada realidad, nos ubica y nos dice, otra vez algo estamos haciendo mal. La que sigue, por favor. La que sigue, dale, un poquito más. Ahí está bien. Y entonces las comunidades le toman la palabra al gobierno y dicen, está bien, tú me vas a permitir hacer espacio público, lo voy a hacer como a la usanza comunitaria. Y lo que ustedes ven acá atrás es prácticamente un centro de barrio que no existía solamente aquella, no sé si se ve bien, pero existen unos montículos de piedras en Iztapalapa, ¿conocen Miravalle? Bueno, es la última colonia, por eso se llama Miravalle, para mirar todo el valle, una de las últimas colonias de la Ciudad de México, donde la gran idea en ese momento del gobierno en turno fue darles una caseta, que apenas se ve, una caseta prefabricada para hacer sus actividades culturales, deportivas, y yoga y todo, ¿no? Entonces, las comunidades dijeron, no, a ver, si yo lo voy a hacer con mi expertise y de acuerdo a mis necesidades. Lo que hace rato también decía Carlos sobre cómo generar un espacio que tenga que ver directamente con la necesidad real. Y entonces, la gente, en lugar de pedirnos, como todo mundo hubiera pensado, el centro de salud, nos pidió un ágora. Nos pidió un ágora porque necesitaban comunicarse, necesitaban organizarse, querían difundir lo que estaba pasando allá. ¿Quieren un ágora? Adelante, ahí va la ágora. ¿Quieren un comedor comunitario? Si no me pongas la escuela de macramé, a mí ponme una escuela de danza. Y entonces fuimos aprendiendo que otra vez la necesidad en el territorio
se contrapone brutalmente con lo que estamos haciendo, ¿no? Si le puedes dar a las fotografías ya de manera sucesiva, todo lo que van a ver ustedes, no tan rápido, digo para que lo vean, no tan rápido, todo lo que van a ver ustedes son ideas de la gente sobre su espacio público. Y algunos son en las zonas centrales de la ciudad, esto está a 4 manzanas de circunvalación. Y aún así en la zona central de la ciudad no teníamos idea de lo que estaba pasando. Entonces, para finalizar y para ya no aburrirlos, me parece que en una reflexión profunda sobre qué hemos hecho ideológicamente en la ciudad y con la ciudad, estamos bastante en deuda. Lo que estamos haciendo ahorita me parece que es una luz muy al final del túnel, pero que puede ser una gran lección hacia dónde tenemos que transitar. Y me parece que la gran lección también es bajarle un poquito a la soberbia y entender que la ciudad o las ciudades, no solo aquí, sino en muchas partes, siempre han sido generadas de la mano de sus propios habitantes. Entonces, la próxima vez que nosotros, arquitectos, urbanistas o quienes seamos, veamos los planos, veamos nuestro gabinete, veamos datos duros, pues pensemos si realmente toda esa producción intelectual va a llegar a la esquina, va a llegar allá donde necesitan agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente como epílogo, para que podamos redondear esta idea de que estamos un poco fallidos, regrésate por favor a una donde, otra más, ahí. Solamente para ejemplificar qué tan errados a veces estamos. Esta fotografía es en la delegación Gustavo Madero y aquí había un problema muy fuerte porque toda la zona es muy rocosa, prácticamente impenetrable, ¿no? Y entonces el gobierno en turno se le ocurrió que el drenaje, pues si no se puede penetrar, ¿verdad? Pues el drenaje se podía hacer aéreo, el drenaje de aguas negras. Y lo que ustedes ven como una viga de este lado es el drenaje que el gobierno en turno les puso. ¿Y qué pasó? Pues si es un drenaje de cemento y todo eso, con los movimientos se fractura. Y entonces si se fractura y por dentro van las aguas negras, pues automáticamente tienes una lluvia permanente de aguas negras. Los vecinos, la comunidad, cuando se enteraron que había una iniciativa, dijeron, nos cansamos de que si no perforamos 6 metros hacia abajo para poner el drenaje, les devolvemos el dinero. Bueno, hicieron una perforación hacia abajo de 6 metros por 35, entre ellos sin contratar a nadie, para meter el drenaje. Me parece que las lecciones están muy a la mano, muy a la vista, y pues me parece que la reflexión tendría que seguir en torno a dónde vamos a transitar como ciudad, ¿no? Más hoy día que tenemos una ciudad un poco bastante caótica. Muchas gracias.